Nosotros tenemos en Chile que tres grandes empresas concentran casi el 80% del mercado. La inmensa mayoría de los viticultores están condenados a malvenderle la uva a estas tres grandes empresas que manejan todo y casi no los dejan vivir. En cambio, los del pipeño son viticultores que tienen otra actitud y que nosotros vamos a hacer nuestro vino, no le vamos a malvender la uva a las grandes empresas, vamos a hacer nuestro vino, nuestra identidad y vamos a ir al frente. Nosotros somos empresarios, somos autónomos y vamos a ir con esto, que es nuestro producto típico. Entonces, cuando llega a una mesa, detrás de eso hay un campesino valiente, un campesino con orgullo de sus uvas, de sus tradiciones, de sus recursos, de su paisaje, que quiere seguir viviendo ahí. Lamentablemente, por ejemplo, en la cuenca del Itata hay muchos que tuvieron que rendirse. Avanza la frontera de las forestales, van destruyendo todos estos pequeños paños de viña de los pequeños viticultores, se van perdiendo siglos de historia, pero hay algunos que heroicamente siguen aguantando ahí. Y ellos son los que elaboran el pipeño y son los que llegan, ¿no es cierto?, a La Piojera, a estos lugares, y que de a poquito hay gente que ha conectado con ellos y ha empezado a comprar el pipeño. Y por eso la bravura del pipeño. Algo de eso hay. Interesante historia, algo que contar, caballeros. Amantes del terremoto, no lo sé. No. ¿No en particular? No. O sea, yo encuentro muy interesante y muy valioso que se rescaten cepas y variedades propias. Y Archivo Nacional, documentos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, viendo todas las etiquetas, cómo evolucionaron las marcas comerciales con sus registros oficiales. Y asombrosamente, porque ningún miembro de este equipo se había imaginado que íbamos a llegar a esta conclusión, descubrimos que el pisco como tal existe en Chile desde comienzos del siglo XVIII, o sea, 100 años antes que en Perú. 100 años antes que Perú. Sí. Y bueno, ¿qué quieren que haga? No se enojen conmigo, no quédense con los campesinos del Valle del Elqui que lo inventaron. En las redes sociales en Perú nos están diciendo de todo menos bonito. Se enojan con nosotros, pero miren muchachos, ¿qué quieren? Que hicimos la investigación, surgió así. Entonces, esto es una historia de piratas, es lo primero que hay que explicar. Ya. Llega el pirata Sharp, llega a La Serena, incendia, quema, destruye, ataca de nuevo. Hay 3 invasiones de piratas en la década de 1680, entonces hay una reacción de los dirigentes, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos de acá, porque el virrey de España no es capaz de protegernos de los piratas ingleses, el virrey del Perú tampoco, el gobernador de Chile tampoco. ¿Qué hacemos acá? Estamos a la deriva. Estamos acá. Pero hay algunos que dicen, no, muchachos, no nos rindamos, vámonos del Valle del Elqui superior, bien arriba en la montaña, y cuando vengan los piratas no nos van a poder quitar las cosas. Entonces acá viene toda una corriente migratoria hacia lo que sería hoy el municipio de Paihuano, ¿no? Paihuano, Tres Cruces, Monte Grande, Pisco Elqui. Y ahí plantan las viñas, levantan las bodegas de adobe, ponen una fábrica de tinajas, ponen los alambiques y surge el principal clúster vitivinícola del norte de Chile, con alambiques. Y ahí, acá hay un tema notable, ¿no? Porque en algún momento tenemos que hacer una película. El héroe de Tongoy, don Pedro Cortés y Mendoza, el hombre que peleó cuerpo a cuerpo con los piratas, él es el que pone en marcha la hacienda La Torre, rodeado de otras haciendas. Todas esas haciendas tenían plantas de viña chiquitas, 2 o 3 hectáreas cada uno, alambiques, bodegas, lagares, y en su hacienda surge el primer pisco. ¿Qué tiene de pisco? Es aguardiente, de vino, de uva pisquera, país, moscatel de Alejandría y las criollas, con el nombre pisco. 1733, Hacienda La Torre, en la localidad de Pisco Elqui. Luego ese nombre se empieza a estandarizar y otros productores del Valle del Elqui también le ponen ese nombre a ese aguardiente local. Entiendo que en Perú, en la localidad que se llama Pisco, hay un puerto. Claro, en Perú existe un puerto de Pisco, Ajá. que se llamó así, después el Congreso le sacó el nombre, le puso Puerto Independencia, después de muchos años le volvieron a colocar Pisco de nuevo. También tienen aguardiente de caña, aguardiente de chirimoya. ¿Cuál es la diferencia entre el aguardiente y el pisco?
Bueno, el pisco es aguardiente de uva pisquera, Ah, que tiene un territorio, que está protegido por ley de denominación de origen, que tiene determinados saberes culturales. En Perú, ellos, por ejemplo, en 1846, el señor que fue don Domingo Elías, presidente del Perú, gran productor de la zona de Ica, exportó 60 piscos de chirimoya al puerto de Valparaíso. Se le mezcló con chirimoya, se le mezcló con aguardiente de azúcar. El nombre de pisco cambió mucho. El registro más antiguo que tiene la historiografía peruana es de 1825. El producto le costó mucho definirlo. En cambio acá se definió de entrada y se mantuvo siempre así. 100 años antes, ¿quién es el Perú? Que en Perú. Entonces, está bien, no se enojen con nosotros. ¿Qué quieren que le hagan? Hicimos la investigación, apareció, pero aparte también, los archivos, en el archivo de INAPI, donde están todas las marcas, desde 1882, los productores del norte de Chile ya le pusieron pisco al producto y lo mantuvieron así hasta hoy. Entre 1882 y 1930, los productores del norte de Chile registraron 116 marcas distintas de pisco. La primera en 1882. En Perú, la más antigua registrada de pisco peruano en Perú es de 1922, o sea, 40 años después que la de Chile. Y desde ese momento hasta el 30, ellos tuvieron solamente 5 etiquetas y acá 116. Desde el punto de vista legal pasa lo mismo. Acá el pisco se delimita como denominación de origen en 1931 por ley, y en Perú recién el 29 de diciembre de 1994, o sea, 63 años más tarde. Entonces, si es por la ley, 63 años más tarde. Si es por la etiqueta, 40 años antes. Si es por el nombre del producto, casi 100 años antes. Si es por la identificación, la definición de cuál es el contenido del producto, en Chile siempre fue el mismo: aguardiente de uvas pisqueras, Moscatel de Alejandría y las criollas. En cambio en Perú fue cambiando, incluso la mezcla con el azúcar fue un problema grave para la identidad del pisco peruano, reconocido según el informe del Banco Industrial del Perú de 1966, según un decreto del Ministerio del Perú de 1932. También se conoce el problema que tiene con el azúcar, según el informe de los cónsules británicos de fines del siglo XIX. Entonces, hemos hecho una investigación, muchos años de trabajo, 15 profesionales trabajando, con muchos documentos de archivo, y hemos llegado a esto. Ahí está el libro, son casi 500 páginas, todo lo que digo está avalado por los documentos originales e inéditos de los archivos. Así que bueno, yo les pido a los compañeros peruanos que no se enojen. Y para tranquilizarlos, solamente quiero decir que nuestro objetivo no es ganarle al pisco peruano, es ganarle a la gastronomía peruana. ¿Por qué razón? Para desafiar, para llamar a todos los campesinos y a los cocineras y cocineros chilenos, y que hay que hacer el esfuerzo, levantar la calidad de la gastronomía chilena, creerse el cuento, ponerse a la altura de la gran gastronomía peruana, que tenemos mucho que aprender de ella, y cuando alcancemos ese nivel, tenemos que hacer la alianza estratégica gastronomía chilena, peruana y mexicana, y ahí sí ir a ganarle a la gastronomía europea, la española, la italiana y la francesa, y ahí sí dar esa gran batalla. Y Pablo, bueno, según estas investigaciones recalcamos, ¿no? Ustedes tienen certeza absoluta que el pisco es de origen chileno. Y la gran ironía de todo esto, y como lo hablábamos en algún minuto, pero es importante sacarlo a colación ahora, es que el pisco estuvo a punto de desaparecer. Estuvo a punto de desaparecer porque nos estupidizamos, porque no creímos que nuestros campesinos podían hacer algo que valiera la pena, porque nos arrodillamos ante la hegemonía cultural de Francia e Inglaterra, porque dejamos de mirarnos y de reconocernos entre nosotros. Cronológicamente, ¿cuándo sucede? Eso pasó entre 1850 y 1960. Ahí recién empezamos a repensar la identidad latinoamericana, la identidad, de darnos cuenta que éramos capaces de hacer cosas que valieran la pena. Fíjense, se cantaba el rock y acá cantábamos en inglés. Fue una cosa notable. O sea, era tal el nivel de dependencia que para poder competir con la música había que cantar en inglés. Entonces, este es el tema, hay que tener confianza en sí mismo, mirarse, redescubrirse, ver toda la enorme cantidad de obras de creación que se pueden hacer acá mismo. Les pedían coñac, que inventaran un coñac cuchufleteado en vez de hacer un pisco
profundamente local. Claro, o Jerez o Oporto, que eran hechos químicamente en fábricas que estaban en los alrededores de Santiago, que fueron sustituyendo y haciendo morir a los vinos genuinos hechos acá, como el Pajarete o el Asoleado de Cauquenes. Entonces, la fábrica, los grandes comerciantes de las grandes ciudades, Santiago, El Conce o Valparaíso, fabricaban artificialmente estos productos y le quitaron el mercado a los productos genuinos de los campesinos. Estas son las pérdidas patrimoniales que decimos que llevaron a una concentración de los recursos, hacer languidecer a las regiones. ¿Por qué? Porque ninguneamos, ignoramos sus obras de creación. Y hoy estamos ninguneando a los pescadores artesanales de Chiloé, que también es lo mismo. O sea, ese desprecio con el cual uno ha visto que han tratado a los pescadores artesanales de Chiloé, es un reflejo de esta cultura del desprecio por los protagonistas de nuestro patrimonio gastronómico. Fernando, para poder ir complementando esta discusión que es muy acalorada e interesante, ¿cuál es la diferencia, ya entrando un poco en el escenario más técnico, ¿no?, entre el pisco chileno y el pisco peruano?